buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Es inevitable una solución político-democrática en Nicaragua? Este es el tema que nos ocupa esta noche. A 7 meses del estallido social en Nicaragua, donde hubo más de 300 muertos, cientos de heridos y más de 500 presos políticos, no se ha logrado ni la salida de Ortega ni la negociación que condujera a elecciones adelantadas, mientras la situación económica y social se deteriora aceleradamente. Si bien el presidente Ortega ha perdido legitimidad, gobernando con represión, siendo la oposición cívica mayoría social, hay un realismo mayor a nivel nacional e internacional que no hay solución sin negociación. El deterioro económico-social y la ley que aprobará Washington, que restringiría el crédito de los organismos multilaterales financieros a Nicaragua, son factores que presionarán a una solución político-democrática a la crisis que conduciría a elecciones adelantadas. Para actualizarnos sobre la crisis nicaragüense y su probable desenlace, conversamos esta noche con el doctor Arturo Cruz, reconocido historiador y analista político nicaragüense, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ex embajador de Nicaragua en Washington en el primer gobierno de Ortega. Bienvenido, Arturo. Un gusto estar con vos. Es un gusto tenerte. Arturo, en esta primera parte quisiera que hicieras una síntesis de lo que tú has llamado el populismo responsable hasta llegar al estallido social. Bueno, básicamente cuando yo me refería al tema del populismo responsable lo vi desde el punto de vista estrictamente fiscal. Yo soy un gran creyente que la gobernanza pasa por la capacidad de tener recursos, de tener ejecución y a la misma vez va a depender de las expectativas de la sociedad. Fundamentalmente, uno de los grandes problemas de gobernar un país como Nicaragua es que tenés a muchísimos que están en la inmediatez. Y esa inmediatez muchas veces te lleva precisamente a responder a ella. Y por eso es que se puede hablar de un populismo que no se preocupa del futuro. Pero si te preocupas del futuro, tenés que administrar la inmediatez sin perder el futuro. Y por eso es que desde un primer momento, yo soy muy franco en el tema, estaba en favor de dos cosas. En un arreglo peculiar con Venezuela en el tema petrolero y a la misma vez entendernos con el Fondo Monetario. Había que reconciliar el inmediatez que lo representaba los recursos venezolanos con el futuro que representaba el arreglo con el Fondo Monetario y los organismos multilaterales. Eso le permitió al presidente Ortega en un momento dado contar con muchísimos recursos. Inclusive llegó un momento en que la cooperación externa, si combinabas la formal con la venezolana, estábamos hablando de 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué te permitía eso en cierta forma? Con el presupuesto paralelo que representaban los fondos venezolanos, administrar esos temas de la gente pidiéndote cosas inmediatas y a la misma vez subsidiando el transporte público, subsidiando la energía, haciendo una serie de programas fuera del presupuesto. Estamos hablando de unos 500 a 700 millones de dólares anuales. La cooperación venezolana llegó a tener por varios años consecutivos flujos de más de 500 millones, con una ventaja, que a la misma vez es una desventaja, que eran fondos discrecionales, por lo cual también se prestaban a los abusos. Pero eso te permitía manejar esos reclamos inmediatos y a la misma vez con el presupuesto formal de la República negociado bajo los criterios del Fondo Monetario, administrarlos con una gran responsabilidad. Y a eso es lo que precisamente fiscalmente hablé, populismo responsable. Responder a la inmediatez de las exigencias de tus clientes, por ponerlo así, manteniendo una macroeconomía ordenada que permitía que el inversor privado, tanto nacional como extranjero, se sintiera que tenía futuro el país y que los números macroeconómicos se iban a mantener ordenados. Eso posibilitó un crecimiento promedio de 4.5%. Básicamente, a partir de la crisis del 2008-2009, el crecimiento promedio anduvo cerca del 5%. Y lo más importante, el PIB por habitante tuvo un crecimiento de 3,6%. Ahora bien, la involución de Nicaragua fue tan grande durante la revolución contra los Somoza y después toda la realidad de los años 80, que fue dramática en el sentido de la estatización de la economía y después volver a la privatización de la economía, de que el PIB por habitante en términos reales todavía hoy no hemos alcanzado el mejor año de Nicaragua, que fue el 77, te podés imaginar.
Entonces, sin duda alguna, sí hay un crecimiento sostenido hasta diciembre del 2017, pero ese era un crecimiento que todavía le faltaba mucho desde el punto de vista de alcanzar ese PIB por habitante que logró Somoza en el 77. Pero aún así, en un artículo reciente, creo que fue la semana pasada, un breve ensayo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega, tú afirmas que en ese periodo el PIB per cápita se dobló. Se duplicó, el PIB, a ver, para empezar el PIB se duplicó. Ahora, hay que tomar en cuenta que la gestión de don Enrique Bolaños, en mi opinión, fue una gestión notable, una gestión que se centró en el futuro. Y paradójicamente, por centrarse en el futuro, sus números políticos de aprobación eran muy malos, porque las sociedades muchas veces reclaman lo inmediato, y lo inmediato pone en peligro el futuro cuando los recursos son limitados. Solo para darte una idea, el presupuesto de don Enrique en un momento dado era 1.200 millones de dólares, que para mediar entre Estado y sociedad es un presupuesto ridículo, aún para un país tan pobre y con expectativas tan modestas como las nuestras. Entonces, no hay duda que la presidencia de Ortega aprovechó esa macroeconomía heredada de don Enrique, pero además de eso tuvo ese flujo de recursos que permitió esas tasas de crecimiento que lograron de que tuviéramos que el Producto Interno se duplicara y que el PIB por habitante se duplicara. Qué paradoja, sin embargo, cuando eso ocurre. Ocurre algo que para mí es muy importante. Si bien es cierto, el PIB por habitante sigue siendo modesto, ya las expectativas van en crecimiento. Y por lo tanto, el clientelismo empieza a ceder a la ciudadanía. Y no es lo mismo el cliente que está en la lámina de zinc, por ponerlo así, que el ciudadano que reclama otras cosas, entre los que está el tema de un ciudadano que tiene que ver con cosas que afectan a su dignidad política y se sentían hasta cierto punto sofocados por un modelo político, creo yo, que era muy peculiar en el sentido de que casi era una monarquía del siglo XVI, absoluta en sus potestades. Esto dicho, Arturo, con esos recursos ayudaron también, ¿verdad?, a asentar la maquinaria, a proveer precisamente de subsidios importantes a la población sin desequilibrar la macroeconomía, pero por otro lado también a unas reformas constitucionales que, muy cuestionadas, que al control absoluto del poder, no solamente ejecutivo, pero legislativo, judicial, etcétera, a comprar medios de comunicación y a tener un control cada vez mayor de la sociedad, apartándose de lo que podríamos llamar una democracia representativa y competitiva normal, es decir, como que fue jugando a la democracia con los dados cargados. Con los dados cargados. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Obviamente, él compensaba, entre comillas, la falta de legalidad y legitimidad con un gobierno muy efectivo, porque básicamente generaba crecimiento, tenía una macroeconomía muy ordenada que atraía la inversión, un país muy seguro y a la misma vez un país que tenía la capacidad para atender esas necesidades clientelares propias de una sociedad muy pobre. Pero encima de eso, hacer todo lo demás, de crecimiento sostenido y de tener un sector moderno que se iba desarrollando. Pero tienes toda la razón, ni siquiera tuvo, como he dicho en otras ocasiones, cortesías con la legalidad y con la legitimidad. Y yo te voy a decir algo, paradójicamente el gobierno de los Somoza era más sensible a las formas democráticas que el gobierno de Daniel. Hay otro tema importante que ya introducías apenas que tiene que ver con el tema de la seguridad, del control del narcotráfico y a una negociación con Washington donde tú fuiste un actor relevante como embajador allá en los primeros años del primer gobierno de Washington. Es decir, pareciera que el arreglo fue, pero tú me corriges, nosotros nos encargamos del tema de seguridad, nos encargamos del tema del narcotráfico, por supuesto, pero como que no intervengan ustedes mucho en la parte política. Hay algo de eso, indiscutiblemente, pero déjame hacer un argumento sobre el tema. Yo creo que una de las cosas que Estados Unidos y la administración del presidente Bush, con Tom Shannon manejando el tema de América Latina, comprendió rápidamente fue precisamente el argumento de aceptar la relación con Venezuela.
económicamente hablando, porque los Estados Unidos ya no están en capacidad de ofrecer los recursos de otrora, los famosos apoyos que te daban para balanza de pagos, temas fiscales, y en ese sentido vieron la cooperación venezolana como, mira qué ironía, como un factor de estabilidad, precisamente porque contribuían a la gobernanza, contribuían a esa mediación tan compleja y difícil entre Estado y sociedad. Por otro lado, sí, sin duda alguna, el tema geopolítico, por usar esa expresión, o las preocupaciones con droga, con migración, fueron para ellos prioritarios y en eso Daniel fue muy efectivo. Pero yo siempre le insistía al presidente entonces de que Estados Unidos no puede renunciar nunca a la agenda liberal, a la agenda democrática, es su esencia, y que puede haber momentos en que una cosa enfatiza más que la otra, pero eso no se puede obviar. Lo que podemos llamar ese impulso a la democracia como parte esencial de la política exterior norteamericana es innegable. Y en ese sentido, mi argumento, sin embargo, era de que todavía mi país, en el 2007, no tenía la suficiente densidad ciudadana para poder verdaderamente buscar ese reclamo tan ansiado en favor de la democracia, y que por eso es que el crecimiento era tan importante. Pero en ese momento, Arturo... Y eso más o menos, tienes razón, la administración Bush, mira qué interesante, compró el argumento. Bueno, pero parece ser que Ortega, parece ser que Obama también. Bueno, por lo menos hay dos fases. En su primer, mira qué interesante. En su primer gobierno. No, fíjate que fue Hillary Clinton como su secretaria de Estado la que nunca renunció al tema democrático, hay que reconocerlo. Inclusive, las elecciones del 2011, las presidenciales, son un desastre en la forma. Vos podés alegar que él se hizo fraude. No sé si Daniel Ortega verdaderamente en ese momento está en su cúspide, está en su mejor momento, porque las estrellas se alinearon a su favor, el crecimiento, las exportaciones, las remesas, el turismo, los flujos de cooperación externa, la inversión extranjera directa. Y además de eso demostró que no era comunista, otra vez. Era un caudillo tradicional, no era un institucional marxista. Y por eso es que la sociedad prefiere al caudillo tradicional que al institucional marxista, y hay cierto acomodo, y no es el que le va a quitar las remesas. Pero fíjate, primero eliminaron al MRS y después al mismo Partido Liberal. Todo eso tienes razón, pero todavía, pero vamos por parte. Este es su mejor momento, sobre todo porque había mucho temor de volver a los 80s. O sea, y de repente viene este señor, maneja la macroeconomía muy bien, no te interviene tu remesa, la economía se dolariza, hay libertad en las cuentas de capital, no es Venezuela definitivamente. Entonces está en su mejor momento. Pero a pesar de que está en su mejor momento y que todas las encuestas, de la manera que la midieras, ya fuera con caja cerrada, con pregunta abierta, siempre salía súper bien. El trauma, sin embargo, del 90, esa sombra, creo yo que le complica todo, y definitivamente es un fiasco el resultado, el proceso electoral. Entonces Hillary Clinton, que es muy sensible a estos temas, ¿verdad?, empieza a decir algo que fue dramático en el 2012, que los Estados Unidos va a escrutinar con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con la cooperación de los multilaterales hacia Nicaragua. O sea que el tema de la democracia representativa y de su liturgia electoral, de la integridad de la liturgia, la que la pone en la mesa es Hillary. Ahora, pero Obama llegó en el 2008. Claro, pero te estoy hablando... Estás hablando que son 4 años más tarde. No, bueno, pero básicamente, Obama realmente llegó un poquito después, acordate. O sea, él es electo formalmente ya, él asume en el 2009. Pero a lo que voy, sin embargo, es que en ese primer periodo, obviamente, están trabajando con él. Él es el que tiene la legitimidad de origen complicada, pero la tiene. Pero en el 2011 la legitimidad de origen la pierde e interviene Hillary con una política muy agresiva. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega Kerry, y tienes toda la razón, ahora yo estoy en Nicaragua, en el INCAE, ¿verdad? Y en Costa Rica, dando mis clases, yo fui 2 años. ¿Verdad? Llega Kerry, y de repente esa política militante en el tema de la democracia representativa se desaparece y pasa a un segundo plano. Y sí tienes razón, pero es con Kerry como secretario de Estado. Muy bien, para terminar esta primera parte, Arturo, ¿qué pasó entonces? Una clase media que crece, aspiracional, una ciudadanía más consciente, que aspiraba a otras cosas y no solo al techo de zinc, sí, ¿verdad?
Y además 200.000 estudiantes es correcto. en la universidad. Pasan varias cosas. Nicaragua pasa de ser un país donde todavía en el 2013 vos le preguntabas a los nicaragüenses cuántos de ustedes han enviado un correo electrónico o han usado internet, y solo era el 20 y pico %, el más bajo de los 18 países del Latinobarómetro. De repente, solamente entre enero del 2017 y enero del 2018 se suman 500.000 de nicaragüenses a las redes sociales. En parte porque el gobierno dio Wi-Fi de libre disponibilidad en los espacios públicos. Encima de eso tenemos estudiantes en magnitudes impresionantes, 200.000 estudiantes universitarios. Y además de eso tenés otras cosas, como por ejemplo, que en la transición de Daniela Rosario, o en la sucesión de Daniela Rosario, como la futura protagónica del Frente Sandinista, Rosario aparta a lo que podemos llamar a los sandinistas históricos o los de relevancia. Y los aparta no solamente de sus cargos, pero los aparta de manera grosera. Y entonces eso empieza a crear resentimientos profundos entre la vieja militancia, a todos los niveles, de tal manera de que cuando tenemos la explosión de abril, que todavía hay que estudiarla en detalle, vos tenés estudiantes sandinistas meses antes, tenés contras, excontras, tenés exmilitantes sandinistas, tenés la clase media aspiracional, tenés esa nueva ciudadanía que ya está sofocada por un modo de gobierno donde básicamente cualquier pequeña decisión se toma por los soberanos. Yo decía en broma que íbamos a llegar a un momento en que si te querías divorciar te tenían que dar permiso los soberanos. O sea, era un control realmente espectacular. Es lo que Mundo Jarquín ha denominado la acumulación de los agravios. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. ¿Es inevitable una solución político-democrática en Nicaragua? Ese es el tema que nos ocupa, conversando con el doctor Arturo Cruz, reconocido historiador, analista, profesor del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos en el primer gobierno de el comandante Ortega. Arturo, antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de cómo hubo un cambio de las condiciones que llevaron precisamente a este estallido social. Dentro de eso juega un papel importante la caída de los recursos de Venezuela. Sin duda alguna. Para que tengas una idea, por varios años la cooperación venezolana superaba los $500 millones. En el 2017 la cooperación venezolana cayó a 37 millones. Ahora bien, ¿por qué esto es tan relevante también? Porque ahora los multilaterales, entiéndase BID, Banco Mundial, entre otros, son fundamentales. En el 2017 la cooperación total fue menos de 1.000 millones y de esa cooperación total, más del 70% venía de los multilaterales. Años anteriores llegamos a tener $1.500 millones en cooperación externa y por supuesto la cooperación de los multilaterales era importante, pero no tan relevante y tan estratégica como es hoy. Por eso, todo el tema de la preocupación con los multilaterales y los diferentes proyectos de ley que hay en el Congreso norteamericano y que yo estoy convencido van a pasar antes de que concluya el 115 Congreso. Bueno, esto dicho, entramos a una situación ya diferente, porque aquí hay sangre derramada, hay heridos, hay presos políticos. Eso ha impactado no solamente a la sociedad nicaragüense, pero también a la comunidad internacional. Y ahora tienes un frente externo de países latinoamericanos, europeos, y ciertamente un consenso bipartisano. Total. En Washington pareciera que lo único que demócratas y republicanos, que el legislativo y el ejecutivo han logrado ponerse de acuerdo respecto a Nicaragua. Es impresionante lo que se ha logrado. Ahora, yo creo que, a ver, lo que tú dices es tan cierto, ¿verdad? Porque yo creo que el gobierno nunca se imaginó semejante estallido, por lo cual no estaba preparado con su aparato coercitivo para hacerlo de manera, entre comillas, eficiente. Entonces su reacción no solamente fue cruel, pero fue torpe. Las dos cosas a la misma vez. Y obviamente en el proceso perdieron todo rédito de esa policía que tenía tanta celebración en años anteriores, el tema de la seguridad ciudadana, y básicamente fue coerción, coerción y más coerción.
Obviamente, cuando acudís exclusivamente a la coerción, perdés todo tipo de legitimidad. Y encima de eso, tenés una situación ya no solamente de los asesinados, de los encarcelados, pero encima de eso, un país que se empieza a deteriorar marcadamente económicamente. Entonces, se quedó sin nada. Ahora bien, lo único que tiene es coerción y en el plano inmediato una correlación de fuerza que todavía le permite espacio suficiente, si él estuviese con la voluntad de hacerlo, para de alguna manera encontrar una salida política negociada, que necesariamente pasa, además de justicia, que es complicadísimo, Alberto, pasa por elecciones adelantadas. Quiero elaborar sobre ese tema 30 segundos. El presidente Ortega insiste, igual a Somoza Debayle, de que su mandato presidencial termina en noviembre del 2021. Mi alegato es, formalmente sí. El problema es que el resultado electoral del 2016 es dudoso. Por lo tanto, su legitimidad de origen es dudosa. De allí que su alegato de su legalidad también es dudoso. ¿Y por qué lo comparo al de Somoza Debayle? Porque en la crisis de finales de los 70, Somoza Debayle insistía que su mandato legalmente terminaba en el 81. Y el alegato era, hey, tu legitimidad de origen es dudosa, por lo tanto, olvídate de ese alegato. Ahora bien, es interesante. Somoza, creo yo, que al final se percató de su gran error. Cuidado, que si hubiera dado elecciones adelantadas, la situación de Nicaragua hubiera sido tal vez diferente, pero no lo hizo. Y por eso es que yo me sorprendo que ante las elecciones recientes de la historia, verdaderamente donde siempre nuestro talón de Aquiles es la sucesión, ¿verdad?, que ese tema lo esté manejando de manera, no quiero decir torpe, porque todavía tengo la expectativa de que en algún momento nos dé un rayo de esperanza al país, proponiendo no solamente elecciones creíbles, que son fundamentales para la sociedad nicaragüense, pero también esas elecciones tan ansiadas y adelantadas. Bueno, si calculamos, si vemos las proyecciones de crecimiento del PIB que habían al principio de este año, más lo que va a ser la caída, estamos hablando aproximadamente de un 8-9%. Sobre eso, Alberto, hay toda una especulación, bueno, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, estamos una hablando debacle de una caída enorme del PIB, de la creación de empleos, hay desempleo, más desempleo, subempleo, hay corrida en los bancos. Totalmente. ¿Verdad? Y si encima de eso se aprueba esta ley en Washington, ya no tendrá Nicaragua acceso a los recursos de los organismos multilaterales financieros. Pero por el otro lado, Arturo, veo una evolución, dijéramos, en el sentido de que ese triunfalismo de que se iba a sacar a Ortega del inicio pues, en este estallido, pareciera que tanto a nivel nacional como internacional hay un realismo mayor en el sentido de decir, esto no tiene solución sino por la vía de la negociación. Yo me acuerdo que en abril yo saqué un podcast que está muy ahora ese tipo de comunicación de moda, donde yo hablaba del aterrizaje suave y hablaba de que la correlación de fuerzas, independientemente de que en el mediano y largo plazo no favorece definitivamente al régimen de Ortega, por lo cual es un régimen agotado, él tiene suficiente fuerza para hacer la salida muy dolorosa para Nicaragua. Y de ahí la esperanza de transar en una suerte de arreglo. El problema es el siguiente, Alberto, también, que como tú muy bien dices, en un momento dado la oposición siente que es cuestión de darle un último golpe al boxeador, que lo tenés por el knockout, y que cualquier arreglo era darle oxígeno al dictador. Ahora, sin embargo, ocurre lo contrario, que el boxeador se recuperó, cogió un segundo viento y cree que él está en control. Entonces, estamos en un momento donde los cálculos no están alineados, pero sí tienes razón, la realidad es objetiva. Nicaragua es un país cuyo crecimiento, y eso es algo que yo creo que el presidente Ortega lo resintió siempre, es de que nuestro crecimiento es en función a nuestra cercanía a los Estados Unidos. CAFTA, remesas, turismo, inversión extranjera, por donde lo veas. La excepción son las remesas que vienen de Costa Rica. No, vienen más de Estados Unidos. Vienen ya más de Estados totalmente. Unidos. Estados Unidos ha superado, Estados Unidos es todo, es el 24% del PIB mundial. A él le hubiera encantado, creo yo, estar en el vecindario de Rusia, pero está en el vecindario de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo siento mucho, es una realidad.
Entonces, con estas sanciones que vienen, como tú muy bien dices, esto complica el cuento. Ahora, obviamente es más complejo los multilaterales porque la ley norteamericana exige de que todo lo que tiene que ver con necesidades básicas no lo puedas objetar. Y gran parte de la cartera futura de Nicaragua está en función a eso, pero psicológicamente es terrible. Además está el Magnitsky nicaragüense, por usar esa expresión, porque vos sabés que está el Magnitsky ruso original del 2012, después viene el Global Magnitsky que deja firmado el presidente Obama en el 2016, y ahora hay un Magnitsky Nica. O sea, va a ser Magnitsky nicaragüense, Magnitsky ruso, Magnitsky global, que eso sí le da terror a muchos oficiales sandinistas porque son sanciones individuales. Entonces, tenés el Nica Act, el Global y el Magnitsky Nica combinados en un solo proyecto de ley. Y al que más le temen, creo yo, más que al Nica Act como tal en los multilaterales, es al Magnitsky Pero la nicaragüense. pregunta es, ¿esto estará condicionado a que haya progresos en el diálogo y en unas reformas democráticas Sin duda. que conduzcan a elecciones adelantadas? Sin duda. O sea que ahí Sí. habría, en principio, una salida. Hay un instrumento de presión tremenda. Ahora, el hecho que la ley pase, que va a pasar, no quiere decir de que el Ejecutivo no tiene la potestad de ofrecer lo que se llama una dispensa anual. Si él ve que hay un movimiento en favor de lo que tú dices, se le da la dispensa, que dejaría a los multilaterales fuera del espacio de ser afectados por el Tesoro y a la misma vez no serían tan agresivos en el tema de los Magnitsky. Pero sí tiene que ver ese movimiento hacia adelante. Si no vamos a estar, y ese muchas veces es mi pesadilla, en este empate destructivo entre una sociedad que pasivamente resiste a un aparato coercitivo que gobierna como un Estado policial. Y vamos a tener el peor de los dos mundos, una economía destruida y ese aparato policial prácticamente gobernando. El tema es si el comandante Ortega, presidente de Nicaragua, entenderá a tiempo que es el momento de la negociación, que es el momento de las reformas, ¿verdad? Y que eso podría llevarlo eventualmente a que esto se dirima en unas elecciones anticipadas, Sin duda, posiblemente en el 2020. Y inclusive, Alberto, eso le permitiría sobrevivir como parte de la ecología política de la nueva Nicaragua. Pero además de eso, ¿te imaginas lo que va a significar gobernar Nicaragua en el futuro? O sea, lo que es hacer las reformas del Seguro Social, lo que es decirle a los empleados públicos, los bonos salariales de todos los años se eliminan, quitar el subsidio a la generación de energía, el subsidio al transporte público. El que llegue a gobernar es básicamente a decir no, a no manejar, porque tiene que alinear esos números de cara al futuro. Y estoy seguro que esa persona va a salir con números muy complicados en cuanto a aprobación. Y por otro lado, tiene que hacer toda la reforma institucional, porque Daniel Ortega la destruyó. Y en ese contexto podemos pasar de la autocracia efectiva al pluralismo débil. Lo que te quiero decir es que lo que nos toca como país, y es inevitable que pasemos por ese momento duro, pero con la esperanza de un mejor futuro esta vez, van a venir años difíciles, O sea con o sin Ortega. De acuerdo, la negociación no es simplemente para ir a elecciones adelantadas, es para una especie de refundación democrático-institucional que ofrezca las garantías, no solamente de respeto a los derechos humanos, pero de elecciones libres y competitivas. Y te quiero decir dos cosas, y nuestro nuevo presidente tiene que ser una suerte de doña Violeta, transición, un presidente de transición, y tiene que decir públicamente, y ese es el eslogan electoral del futuro, yo sí me voy. En otras palabras, que va a llegar un gobernante que se sabe ir, porque esa es la verdadera gran revolución de nuestra sociedad. Posiblemente eso pase por otra reforma ¿verdad? De las leyes que impidan la reelección. Pero no solo también que impidan la reelección, que sea algo que sea un nuevo hábito en la política nicaragüense, que se vuelva los hábitos del corazón y que estén internalizados en la sociedad nicaragüense. Es un tema de cultura política. De cultura política que vos muy bien sabés es complicadísimo, porque el caudillo en la historia nuestra de la América española es el sustituto del rey, en cierta forma, ante una institucionalidad que no puede manejar la cosa pública, y volvemos a la personalización de la cosa Hoy pública. hablemos de la mesa de una eventual negociación. Si bien hay presiones diversas, nacionales e internacionales, temas económicos, financieros complejos, muy bien, ¿será la Iglesia quien asumiría este rol?
¿Será la OEA? ¿Será una combinación? ¿Cómo ves tú el rol de Almagro por un lado y de la Iglesia por el otro? Yo siempre he simpatizado con Almagro, aún en los momentos de menor popularidad de él. Y creo que la Iglesia es fundamental. Mira, hombre, no hay arreglo político en Nicaragua sin que la Iglesia la garante de esos arreglos y sin su legitimidad. No hay, punto. La institución que todos los nicaragüenses respetamos, ya sea por tradición o por convicción religiosa, es a la Iglesia Católica, son los obispos, son los que tienen la legitimidad total. En ese contexto, inclusive en el tema de justicia, son fundamentales. No solamente la arquitectura política y el arreglo, es que la Iglesia nos tiene que reconciliar, no nos va a reconciliar el gobierno. Que se olviden de esos temas de que van a hacer por decreto una reconciliación. El único que nos puede reconciliar es la Iglesia Católica. Bueno, ahí hay temas también bien complejos, no solamente de la reforma electoral, de una nueva institución creíble, compuesta de un nuevo, integrada de gente independiente que no incline la balanza por ningún lado y que sea garantía, observación internacional, pero hay temas delicados que tienen que ver con la justicia respecto a lo que ha sido considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una flagrante violación de los derechos humanos. Sin duda humanos. alguna, y está los presos, y está el dolor de las madres. Mira, hombre, es un tema muy, muy difícil, pero es un tema que no se va a poder más que enfrentar. Ahora bien, eso también te va a complicar la transición política. Tú diste la semana pasada una charla sobre la democracia representativa a tus exalumnos de INCAE. Y ahí hablaste precisamente de las dificultades de administrar la democracia en estos tiempos y del rol mediador entre el Estado y la sociedad. Muy bien, el tema es cómo se creyó por algún momento que era posible tener este populismo responsable, autoritario, con crecimiento económico, y algunos se entusiasmaron que era posible dejar a un lado la democracia y poner todo el énfasis en la seguridad y en el crecimiento económico. Eso resultó, en el caso de Nicaragua, falso. A ver, porque la crisis político-institucional, ¿verdad?, al final condujo al estallido, aunque hayan razones económicas detrás. Sí, mira, indiscutiblemente lo que estás alegando es obviamente ante la realidad inobjetable, pero el punto es que hay que reconocer que el sector privado, nosotros en nuestras investigaciones, ya veíamos la fisura. Lo que no creíamos es que esas fisuras se iban a volver grietas tan rápidamente, y por eso empezábamos a hablar de aterrizaje suave y de la reforma institucional, y lo hacíamos con mucho énfasis, inclusive en el 2016 yo le doy un discurso a AmCham en la Cámara de Comercio nicaragüense donde advierto de que ante una devaluación en la efectividad tenía que dársele mayor credibilidad a los temas de legalidad y legitimidad y realmente tomar en serio lo que yo llamé en ese momento la liturgia electoral, y que las elecciones del 2016 era probablemente la última oportunidad de Ortega de tener legitimidad de origen y no la buscó creyendo que su efectividad era eterna. Ahora bien, evidentemente, nosotros, si no ha sido por ese crecimiento, Alberto, que el sector privado fue clave, no hubiese habido explosión social, porque los clientes se conforman, los ciudadanos aspiran. Y la paradoja de Ortega es que en un momento mucho más rápido por el Internet fue una suerte de Somoza, que dejó una modernización incompleta y que no supo acomodarse en lo político. Tanto en Nicaragua, pero también en el resto de países del CA4, uno de los grandes problemas es precisamente que esta velocidad de los cambios disruptivos no es acompañada de una comprensión a tiempo de las élites y del poder, y eso nos lleva precisamente a esta crisis. Arturo, quiero agradecerte, tenemos que cortar, sí, pero la próxima vez seguiremos conversando de este y otros temas. Un gran gusto. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay más en Focos. El presidente Salvador Sánchez Serén brindó la semana pasada su informe de logros 2018. Entre otros temas, resaltó que El Salvador está mejor preparado para enfrentar los desastres naturales. Según Sánchez Serén,
estamos mejor preparados ante los desastres naturales, con rápida capacidad de respuesta, gracias a los efectivos sistemas de monitoreo, pronóstico y de protección civil, y a la organización municipal y comunitaria para situaciones de emergencia. Según la estadística internacional, El Salvador pasó de ocupar las primeras posiciones en vulnerabilidad medioambiental en 2009 a ocupar la posición 110 de 180 países en el índice de riesgo climático Germanwatch 2018. Datos oficiales indican que como parte de la protección ambiental se han reforestado más de 151.000 hectáreas, se iniciaron esfuerzos de recuperación en ríos y se impulsan prácticas sostenibles en la agricultura. Pero, ¿está realmente mejor preparado El Salvador ante los desastres naturales? En contraste con los logros del gobierno salvadoreño, el informe Riesgo Mundial 2018 resalta que Centroamérica es de las regiones peor preparadas ante los desastres naturales. El documento, publicado cada año por el Instituto para el Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas, el Centro de Estudios Alemán de la Development Helps Alliance, entre otras organizaciones, señala que Guatemala, Costa Rica y El Salvador se ubican entre los 15 países que poseen mayor riesgo ante una catástrofe natural, con los puestos 7, 11 y 14 respectivamente. El informe centra sus críticas en la falta de programas de preparación para catástrofes y cooperación, y en la importancia de fortalecer las estrategias de adaptación al cambio climático y el impacto de este en los eventos naturales extremos. Consultamos al técnico en Gobernanza y Articulación Social de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, Gregorio Ramírez, sobre la situación del Salvador ante la vulnerabilidad medioambiental, y esto nos dijo. Los desastres son una construcción social más allá que naturales. Creería de que El Salvador ha aumentado su capacidad de actuación en comparación del año 2009 o en comparación del año 2005, en la que se gesta la Ley de Protección Civil. Las comunidades se encuentran mejor organizadas para actuar. Hay una articulación de los actores a nivel local. También es importante destacar que se ha reducido a través de campañas implementadas por el mismo Ministerio de Medio Ambiente, campañas de restauración de ecosistemas, que eso abona a que bosques como el manglar o las zonas medias puedan amortiguar inundaciones y deslizamientos. Creería que es una deuda todavía del país el poder articular los esfuerzos con la comunidad. Si bien las comunidades están capacitadas y el mismo sistema está también con cierta capacidad para poder actuar, pero todavía no se logra esa conexión directa con las comunidades para poder hacer un abordaje mucho más integral del problema de riesgo. Por lo tanto, al nivel de sistema necesitamos crear una política integral de gestión de riesgos que logre abarcar no solamente en términos de preparación, sino que también prevención. El tema de los índices de riesgo climático, según la organización, el Observatorio Alemán, para el año 2013 estábamos ubicados entre los 15 primeros países. Sin embargo, para este año nos retrocede hasta el 110, pero eso tiene que ver también con la sucesión de fenómenos climatológicos, más allá de qué capacidad de actuación o las capacidades o si se han transformado realmente las condiciones que generan la vulnerabilidad de un país. Entonces tenemos diferentes estudios que abordan diferentes perspectivas que creo que son importantes tomarlas, pero que son dinámicas. Recientemente, los candidatos a la presidencia y vicepresidencia en El Salvador se comprometieron en asumir los compromisos del Plan El Salvador Sustentable, un documento elaborado por el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, CONASAV, en el cual se han establecido una serie de acuerdos, como restaurar, rehabilitar y reforestar las zonas de recarga hídrica, implementar planes de desarrollo, brindar educación para el desarrollo sostenible, entre otras acciones.
El plan señala que para los próximos años y hasta 2030, los desafíos ambientales en El Salvador requieren de un financiamiento de 2.090 millones de dólares. Esto es todo en Prisma, hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Bueno, hoy nos planteamos esta pregunta general: ¿cómo elegir a un buen fiscal general para El Salvador? Y es que el pasado mes de octubre la Asamblea Legislativa abrió la convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general de la República. 33 candidatos se presentaron a la convocatoria, entre ellos el actual fiscal Douglas Meléndez, que busca la reelección y cuyo periodo terminará en enero de 2019. La Fiscalía General de la República es la principal institución encargada de investigar y perseguir los delitos en el país. La Constitución señala, Karen, que el fiscal debe ser electo por mayoría calificada, es decir, 56 votos de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la normativa salvadoreña ha sido señalada de no precisar el perfil de este elegido. Bueno, y esta elección y las críticas al proceso ocurren cuando el ex fiscal Luis Martínez, que estuvo en el cargo del año 2012 al 2015, está siendo justamente procesado judicialmente por corrupción y acusado de aprovecharse de su cargo para manipular investigaciones. Y hoy abordamos los desafíos para la elección del nuevo fiscal con la directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, Katia Salazar, que recientemente ha llegado a El Salvador desde Washington, D.C. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Katia, queremos iniciar esta entrevista conociendo por qué el interés de la Fundación en investigar cómo elegir a un fiscal general en El Salvador. Sabemos que, además de El Salvador, también hacen ese tipo de trabajo en otros países de América Latina, pero ¿cómo entender, digamos, su función? ¿Por qué sería relevante hacer ese trabajo de cara a elegir a un buen fiscal? Muchas gracias. A ver, mira, primero para poner nuestro papel en contexto, somos una organización no gubernamental que tiene su sede en la ciudad de Washington. Fue creada ahí por los ex miembros de la Comisión de la Verdad de El Salvador, por cierto, de ahí nuestro vínculo con este país, pero en realidad trabajamos en toda la región. Y el tema que está en nuestro ADN es el tema de la independencia judicial, del papel de las cortes, de los tribunales y de las fiscalías, por supuesto, no solamente en la resolución de delitos o en la resolución de controversias, sino en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Como todos sabemos, los sistemas de justicia son el tercer poder, digamos, que se supone que tendría que funcionar como de árbitro entre los poderes políticos, ¿no? Y defender a la ciudadanía. Entonces, estos temas de independencia judicial o el tema de independencia judicial está en nuestro ADN desde el surgimiento de la organización, ¿no? Y lo trabajamos a nivel regional. Los últimos años pudimos identificar como una de las principales amenazas a la independencia judicial el control que el poder político estaba tratando de tener o teniendo en las elecciones de las altas autoridades judiciales. O sea, en este intento por controlar a las instituciones judiciales se había pasado, digamos, del esquema básico de el jefe de, no sé, tu superior te llama por teléfono y te dice, Saúl, tienes que resolver de esta manera. Se pasaba de ese esquema básico a un esquema mucho más sofisticado, donde el poder político decía, mira, yo quiero controlar al Poder Judicial. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la manera más fácil y directa? Controlando a los que llegan a las cúpulas. Explícanos algo. ¿Este fenómeno lo identificaron de manera reciente? Y esa es una pregunta. Y si lo identificaron de esa manera, ¿cuáles fueron esos indicadores que a ustedes les alertaron? Aquí hay un proceso de manipulación o de injerencia del poder político en la independencia judicial. Yo te diría que más o menos hace 10 años es que existe esta preocupación por los procesos de selección de altas autoridades judiciales, porque, reitero, identificamos que esa se había convertido en la vía más directa para controlar las instituciones de justicia por parte del poder político. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Bueno, primero por los hechos, o sea, cuando
conocías algún escándalo de corrupción, algún escándalo de, digamos, decisiones parcializadas, beneficios, y hurgabas un poquito, te dabas cuenta que el origen del problema, o sea, que lo que tú estabas viendo era el síntoma, pero que el origen del problema era por qué esa persona, por qué ese señor o por qué esa señora llegó a este alto cargo a pesar de no tener ni el perfil, ni la idoneidad, ni las capacidades. Entonces fuimos atando cabos y fuimos descubriendo que los procesos de, digamos, control de la judicatura se habían sofisticado e iban por ahí. Bien. Ahora, Katia, hablemos del caso salvadoreño, y es que la Fundación para el Debido Proceso ha publicado un informe en el que justamente observan y hacen algunas recomendaciones sobre el proceso de elección del fiscal general de nuestro país. Además, presentan este panorama. Dicen, el fiscal electo va a tener que asumir una deuda histórica contra la impunidad, va a tener que combatir la corrupción transversal en nuestro país. Señalan también que el nuevo fiscal tendrá que, además, combatir la violencia de género, la criminalización contra la mujer y, por supuesto, el abuso de fuerza que hoy se atribuye a algunos agentes del Estado. ¿Cuáles son los principales desafíos que identifican que tiene nuestro país para elegir a un buen fiscal entonces? Sí, por supuesto. A ver, mira, primero, para empezar este punto, quiero decir que en El Salvador el mecanismo de selección del fiscal general y en general de las principales autoridades de segundo grado son mecanismos políticos, netamente políticos. Es la Asamblea Legislativa la que los elige y los contrapesos son prácticamente nulos, a diferencia de otros países donde la elección de las altas autoridades judiciales la realiza un órgano aparte, independiente y preparado para la selección de altas autoridades judiciales, o donde hay mecanismos políticos, pero muy balanceados por medidas de transparencia o participación ciudadana. Pongamos un ejemplo, digamos, así como obvio y reciente, ¿no? No vamos a entrar a discutir el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero solamente como ha estado mucho en la prensa, en otro momento conversaremos de eso, era interesante, o sea, ahí ese es el ejemplo claro, ¿no? El presidente del país nomina, ¿ya? El Senado confirma, pero entre una y otra medida hay una apertura total a los antecedentes de la persona. La persona va al Senado, hay entrevistas. En este último caso, como ustedes bien saben, llamaron a una persona que tenía una denuncia contra él por violencia sexual. O sea, se abre, pero eso era quizás lo más mediático. Se abrió la caja de Pandora y te enteras de todo. Acá no te enteras, o sea, y respondiendo rápidamente a tu pregunta, el proceso de designación del fiscal general en El Salvador, netamente político, Asamblea General y prácticamente cero regulación de este proceso, inexistencia de un perfil previo, o sea, casi cero contrapesos. Entonces, vamos al detalle. Hablando de ese proceso, que es un proceso político, un proceso donde se hace una elección política, Katia, ¿cuáles son los eslabones, ya profundizando en él, cuáles son los eslabones más críticos que también la ciudadanía debería de estar observando? A ver, en primer lugar, Karen, es necesario que la Asamblea Legislativa tenga un perfil previo, predeterminado de lo que está buscando. Yo entiendo que las entrevistas a los candidatos ya empezaron, pero no sé qué le están preguntando porque no se sabe qué están buscando. O sea, yo no abro una convocatoria en mi oficina y entrevisto primero a la persona y después hago la descripción del trabajo que tengo. Entonces, yo no sé exactamente qué está buscando la Asamblea. Claro, un fiscal general, pero un fiscal general ¿para qué? ¿Cuáles son los principales desafíos en El Salvador hoy? ¿Qué cosa prioriza la Asamblea Legislativa para ese cargo ahora? Eso no existe un perfil. Los requisitos que están en la Constitución son lo mínimo. O sea, eso no es un perfil, esos son los requisitos mínimos, ¿no? O sea, es como ya, ¿no? Como que solamente la gente que entra dentro de este conjunto podría soñar con ser fiscal, pero no todos los que cumplen esos requisitos podrían ser un fiscal. Entonces, falta de un perfil previo. En segundo lugar, falta de un procedimiento, o sea, no se sabe exactamente cuál va a ser el procedimiento que la Comisión Política va a seguir de cara a esos 33 candidatos, cómo se les va a evaluar, qué peso va a tener, o sea, qué criterio se va a usar para la evaluación, qué peso va a haber para cada uno de los criterios, o sea, eso es totalmente desconocido para los candidatos y para el actual fiscal, que también está candidateando. Entonces, el día que tengamos una decisión final, la gran pregunta es ¿y cómo llegaron a esta decisión? Y en tercer lugar, el otro punto crítico
es la falta de una formalización en la posibilidad de que la sociedad civil participe, ¿no? En otros países es posible que la sociedad presente cuestionamientos, preguntas. Acá, cero. Katia, cuando tú identificas estos vacíos que tiene el proceso de elección del fiscal general y sobre todo mencionas de la poca transparencia y el conocimiento respecto a qué se busca, cuál es el perfil idóneo para esto, la participación de la sociedad civil, lo que tú estás sugiriendo también es que este tipo de precisiones queden establecidas en la ley, en reglamentos, y en cuál sería, porque también tenemos una diversidad de instrumentos que regulan este procedimiento. Un reglamento interior de la Asamblea Legislativa, una ley orgánica de la Fiscalía. ¿Qué tipo de ley es la que se modifica para precisar eso? Yo, la verdad, creo que también todo depende de la realidad de cada país, de las dinámicas políticas de cada país, porque cada país es diferente. A mí me parece que en el caso salvadoreño es importante que la Asamblea Legislativa se plantee la preparación, elaboración de una ley para la elección de funcionarios de segundo grado, que establezca pues, ciertos procedimientos estándar para esta elección y que no sea que cada proceso de elección hay un procedimiento ad hoc que se crea, donde evidentemente, pero hay que ser claros, la Asamblea Legislativa es el órgano, digamos, político del gobierno, donde los intereses que priman ahí son políticos. Es lo que pasa, no en El Salvador, en todo el mundo. Entonces, contrapesos, eso es lo que se necesita. Ahora, y te pregunto en dónde lo precisamos en la ley, porque la Constitución ya establece que la vía para poder elegir a un fiscal es a través de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el diseño institucional salvadoreño. Y entonces tú dices, es una entidad altamente politizada el procedimiento, pero ¿y cómo no serlo si quien tiene que ser electo o reelecto depende de hacer correlaciones en la Asamblea Legislativa, depende de cómo le agrada al político para que le vuelva a dar un voto de confianza o se lo dé originalmente para ser electo? ¿Cómo se corrige eso? Por supuesto, y no quiero aparentar ser que no me entero, que digamos que creo que todo es un mundo maravilloso y que los fiscales en el mundo se eligen solamente por sus méritos, pero teniendo en cuenta que la decisión final la toma un órgano político por razones políticas, lo que hay que hacer es que el pool de gente, el grupo de gente sobre la cual se va a elegir sea buena, sea idónea. Ahí ya estás disminuyendo las posibilidades o respondiendo al factor netamente político. El fiscal de El Salvador y de cualquier país del mundo es también un actor político. Yo no voy a decir, no estoy planteando que el fiscal general de El Salvador o el de México o el de Perú son angelitos que solamente se guían por la ley. Son actores políticos, pero no de la política partidaria, de la política en el sentido de yo estoy aquí no solamente para perseguir el delito, sino para hacer que este país avance. A ver, ¿cuáles son los principales problemas en este país en términos de crímenes? ¿Cuáles debería priorizar y por qué? Entonces, lo que quiero decir es que frente a esa decisión netamente política que toma la Asamblea, tiene que haber un procedimiento que te establezca parámetros, tiene que haber, digamos, mecanismos para que esa lista de los que lleguen, el shortlist o como se llame aquí, que sea de gente idónea. Entonces, bueno, si van a tomar una decisión política, que la tomen, pero en base a gente idónea, no en base a quien se le ocurrió postular, pues. Katia, ahora tenemos que hacer una pausa, pero antes me gustaría que esto quede sobre la mesa. A ver, ya tenemos un proceso en marcha, es decir, y como Saúl lo decía, ya este proceso que está en marcha responde al diseño institucional donde la negociación que se suele hacer y el proceso de elección está altamente politizado en la Asamblea Legislativa. Ahora mismo, ¿qué tenemos que observar los ciudadanos para garantizar que ese fiscal que resulte electo no dependerá de una simple negociación o correlación política? Ahora sí, estoy tratando de... Esto recojo lo que tú mencionaste hace un segundo, Saúl, y entiendo tu punto. Ya estamos en mitad del proceso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, la verdad, mejor es tarde que nunca, pero que la Comisión Política establezca el procedimiento que se va a seguir y cómo se va a evaluar a la gente. Ya, los están entrevistando, pero ¿qué se va a evaluar? ¿Qué es lo que se va a analizar? Es un ejercicio, no es sencillo, pero hay que hacerlo. En segundo lugar, yo trataría de mejorar la calidad de las entrevistas. Yo he escuchado algunas de las preguntas que se hacen, son muy básicas. Yo creo que son preguntas que no te permiten conocer realmente a los candidatos. ¿Tú qué opinas del órgano judicial? Hay que hacer preguntas polémicas que te permitan conocer cómo piensa el candidato y cómo puede responder a situaciones polémicas. Y en tercer
Bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo de la realidad. Cuando fueron las entrevistas a los candidatos hace tiempo, una de las tantas entrevistas públicas a candidatos a la Corte Suprema Argentina, hubo un candidato a la Corte Suprema que en su momento era juez en la época de la dictadura argentina y no dejó de ser juez. Y es muy admirado hasta ahora, no voy a decir el nombre, pero la primera pregunta que le hicieron en la Asamblea Legislativa fue: señor fulano, usted no dejó su cargo de juez durante la dictadura argentina. ¿Puede explicarnos por qué? ¿Cómo justifica esto ahora que estamos en democracia? Bueno, esa es una pregunta difícil que te muestra la capacidad de la persona de responder a desafíos complicados. Y en tercer lugar, para responder a tu pregunta, Karen, la sociedad civil. Tenemos que ponernos las pilas, la sociedad civil internacional y la sociedad civil nacional, sobre todo esta última. Sociedad civil nacional, prensa, academia, reclamar, pedir, procedimiento, preguntas para las entrevistas. ¿Qué opinamos de cada uno de los candidatos? ¿Quiénes consideramos que sí pasan que sí cumplen el perfil? Katy, tenemos que hacer la primera pausa de la entrevista y enseguida volvemos con esta discusión. Continuamos en la entrevista en Matices. Hoy nos preguntamos cómo elegir a un buen fiscal general en El Salvador, Karen, y también lo que implica fortalecer esa institución en un contexto como el salvadoreño y también en el contexto del Triángulo Norte Centroamericano. Nuestra invitada es Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Katia, tú ya precisabas sobre estos vacíos que tiene el procedimiento de elección de fiscal en El Salvador. Queremos preguntarte algo, porque el caso salvadoreño también permite la posibilidad al fiscal actual de reelegirse y ser un candidateable, digamos en esos términos, para la asamblea que elige un nuevo fiscal en el país. ¿Tú ves conveniente que se reelija un fiscal? ¿Es recomendable eso dentro de los estándares internacionales? Mira, es un poco polémico, la verdad. Lo cierto es que en muchos países de la región la reelección está prohibida, ¿ya? Aunque tengo que decir que en esos países también el plazo, el tiempo en el puesto es mucho más largo que el que hay en El Salvador. Yo no lo censuraría per se, aunque los estándares internacionales recomiendan, digamos, repensarse esta posibilidad de reelección. Yo personalmente pienso que si existen contrapesos, si la persona que quiere acceder nuevamente al cargo se somete al procedimiento de evaluación similar al que se van a someter el resto de candidatos, está bien. Pero precísanos por qué dentro de las recomendaciones internacionales no se sugiere que un fiscal sea reelecto. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las amenazas de esto? Bueno, porque, digamos, si tú sabes que vas a poder ser reelecto en 3 años, por ejemplo, no sería extraño pensar que este funcionario, en este caso el fiscal general, digamos, va a comportar de tal manera que no saque ronchas, como se dice, que no incomode a funcionarios porque quiere la reelección, ¿no? Se puede pensar que una persona que sabe que se acaba su mandato y no va a ir a la reelección, bueno, hace todo lo que quiere hacer, pero si tu trabajo, ¿no? Si la continuidad en tu trabajo depende de cómo te portas, puede ser un disuasivo de hacer las cosas correctamente. Ahora, este tema es particularmente interesante porque en el caso salvadoreño, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que es presidente de la Comisión Política. Exactamente, que es presidente de la Comisión Política, ya ha dicho, bueno, yo apoyaría, a carácter personal ahora, pero yo apoyaría al actual fiscal Douglas Meléndez en su reelección porque ha hecho un buen trabajo. Entonces, parece que ese buen trabajo que se ha presentado da como este visto bueno de los diputados pensando vale la pena que continúe con el trabajo que ha hecho, y este es el argumento que presentan los diputados. Claro. El problema es, Karen, es que el fiscal ha hecho un buen trabajo, ¿se basa en qué? En los casos mediáticos que están conocidos en la prensa, que yo lo felicito, por supuesto, o se basa en un análisis objetivo, con indicadores concretos, ¿no? Si yo fuera postulante a fiscal general, si yo me hubiera presentado, no, imposible porque no soy salvadoreña, pero digo, si yo me hubiera presentado, a mí me gustaría decir en qué se basa el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Para decir que ha hecho el fiscal actual un buen trabajo, porque yo quisiera saber cuáles son los criterios, porque de pronto yo considero que yo también he hecho un buen trabajo y tengo buenos antecedentes y puedo acceder a ese puesto. Ayúdanos a comprender y también a poder diseñar de alguna manera en este momento cómo poderle dar seguimiento al buen desempeño de un fiscal, porque lo que dice Karen no es menor teniendo en cuenta que la correlación de partidos vinculados a Arena, de cual forma parte el presidente de la Asamblea Legislativa, tiene ahora la posibilidad de poder proponer a quien reelegirse como fiscal. ¿Qué nos toca ahora? ¿Cómo podemos elegir si Douglas Meléndez hizo un buen trabajo, Katia? ¿Cómo podemos saber eso?
Mira, es difícil porque inclusive nosotros, en colaboración con otras organizaciones, hemos tratado de hacer un informe, estamos tratando de hacer un informe sobre justamente el desempeño de este último periodo de la Fiscalía General y no hay información, o sea, no hay información oficial a la que tú puedas acceder para poder opinar y obviamente nosotros no queremos opinar en función de los periódicos o en función de los casos mediáticos. Entonces, realmente poder determinar cuál fue el desempeño del fiscal general en este periodo, o sea, seriamente es muy difícil hacerlo. Lo que yo recomiendo es que las instituciones salvadoreñas se tomen en serio este punto para, digamos, desde el momento en que se elija el nuevo fiscal general, evaluar el desempeño que tenga en los próximos 3 años, ¿no? Diseñando mecanismos de evaluación, de seguimiento, de monitoreo del desempeño del fiscal y de la fiscalía, pero también de los niveles de autonomía. No es un asunto fácil, o sea, no lo vamos a poder... ¿Cómo se miden los niveles de autonomía? Es que yo te lo digo porque lo hemos hecho, no es un tema sencillo, hay que involucrar a gente que sepa, sociólogos, politólogos, abogados, estadísticos, o sea, tampoco quiero decir que es una ciencia desconocida, lo que te quiero decir, no hay un manual, ¿no? Lo que te quiero decir es que hay una experiencia comparada, hay indicadores de desempeño, el colega que estaba ayer en nuestro evento se dedica a eso. Él hace informes anuales sobre el nivel de impunidad de todas las fiscalías de México. Hace un ranking, ¿no? Justo me contaba, Oaxaca, el año pasado, 99.9 impunidad. En fin, y eso es en base a una metodología muy seria y muy rigurosa que se podría seguir aquí, por y supuesto. Eso debería de ser el verdadero indicador Exacto. para decir ha hecho un buen trabajo, se merece la reelección. Exacto. Ahora, Katia, hablemos también un poco de la experiencia regional, porque sabemos que la Fundación para el Debido Proceso también observa este tipo de procedimientos en la región. ¿Es conveniente para el caso salvadoreño instalar una comisión internacional contra la impunidad, como ya ha sucedido, por ejemplo, en Guatemala, teniendo en cuenta el contexto de fragilidad institucional, por ejemplo, instituciones que no investigan y que claramente en otros casos han respondido a intereses políticos? A ver, digamos, es una pregunta compleja porque no hay una respuesta, ¿no? O sea, yo no te puedo decir sí o no, yo te puedo decir lo siguiente. A ver, en primer lugar, estos mecanismos internacionales contra la impunidad como la CICIG o la MASI, aunque en realidad la que ha funcionado de verdad ha sido la CICIG, no son mecanismos complejos. Llegar a ellos fue todo un proceso en Guatemala, no fue una cosa de un día para el otro. Y luego, una vez que iniciaron sus labores, pasaron años hasta que la institución cuajó, se fortaleció y ya empezó a volar sola con la llegada de Iván Velázquez. O sea, uno ha visto lo positivo, pero no ve todos los años que costó y el esfuerzo que costó y los problemas que costó, digamos, que la institución pudiera lanzarse. Entonces, yo te diría que, en primer lugar, hay que pensar bien todo lo que eso implica. En segundo lugar, no se trata de decir, vamos a crear sería una CICIES aquí, simplemente como un ofrecimiento en el aire, sin saber, es verdad. O sea, si uno lo va a hacer, hay que hacerlo bien. Y esto implica tener el apoyo total del gobierno, en los diferentes poderes del gobierno, el apoyo total de la Fiscalía. Si uno va a crear una cosa así, para darle 2 poderes y nada más, mejor que no lo haga. O sea, esa sería mi primera sugerencia, ¿no? Miremos la MASI en Honduras no tiene muchos dientes. O sea, la verdad, crear una cosa para que la gente caliente el asiento, yo preferiría que no la cree. Si lo hace, sería una posibilidad muy interesante de impulsar en El Salvador estas investigaciones de macrocriminalidad organizada, pero reitero, tienes que tener al resto de instituciones, tienes que comprometer el apoyo del resto de instituciones para que esto funcione. ¿Y cómo recomienda el diseño de estas figuras? Pregunto esto porque muchos de los políticos, cuando se refieren al tema, e incluso otros actores como la empresa privada en El Salvador, han observado o han criticado que este tipo de instancia internacional disminuiría la soberanía de las instituciones salvadoreñas. ¿Cómo debe armonizarse entonces la existencia de este tipo de mecanismo, por ejemplo, con la Fiscalía salvadoreña? Mira, a ver, el argumento de que este tipo
tipo de instancias afecta a la soberanía de un país ya son argumentos bastante viejos. O sea, ya nadie, bueno, quizás Venezuela, quizás Nicaragua, arguyen que la presencia de la Comisión Interamericana o de Naciones Unidas afectan la soberanía nacional, pero en realidad en el siglo XXI, siglo en el que estamos, la participación del derecho internacional, la participación de mecanismos internacionales para fortalecer instancias o procesos nacionales es una cosa absolutamente común, absolutamente normal. Ustedes mencionan la CICIG, pero yo les podría mencionar otros 35 ejemplos de cómo el derecho internacional, Naciones Unidas, la OEA, el sistema interamericano, participan en procesos nacionales de diferentes formas. La CICIG es un modelo, pero hay otras posibilidades. Ahora, si en El Salvador se optara por una figura como la CICIG, efectivamente tendríamos que tener un proceso de reflexión y adecuación del trabajo Fiscalía General y CICIG y nuevamente la posibilidad de ese trabajo conjunto, porque reitero, si van a crear una institución así y no darle las facultades de trabajar conjuntamente a la Fiscalía o no obligar a la Fiscalía a trabajar con esa instancia, no vale la pena y solo se quedaría en una medida populista, pues. Katia, esta pregunta también la hacemos porque Guatemala, a través de la CICIG, ha hecho su esfuerzo. En el caso de Honduras, bueno, tú ya mencionas que sigue sin tener como esos dientes necesarios, sí. Pero nos anclamos en el contexto del Triángulo Norte Centroamericano, una región caracterizada por altos índices delincuenciales, particularmente de asesinatos, y también por casos de corrupción relevantes que deterioran la confianza de las instituciones y demás. ¿Cómo, teniendo una CICIG por un lado, una instancia en Honduras y la Fiscalía en El Salvador, al final logramos tener un trabajo más articulado? Creando una Comisión Internacional contra la Impunidad salvadoreña, ¿permitiría tener una mayor facilidad de comunicación con Guatemala o no necesariamente tiene que ser así? ¿Cómo se establece esa relación más articulada? A ver, reitero, ¿no? Yo creo que la posibilidad de un mecanismo internacional que fortalezca las instancias nacionales y la persecución penal a nivel nacional no debe ser visto como la varita mágica que va a solucionarlo todo, ¿ok? El hecho que se cree una instancia similar a la CICIG acá no exime al gobierno salvadoreño de mejorar sus mecanismos de colaboración judicial con otros países, de mejorar y de cumplir los tratados internacionales en relación a extradición, por ejemplo, a combate a la corrupción o a combate a la impunidad. Existe todo un marco legal internacional para el combate a la corrupción, para el combate al lavado de dinero, existen tratados internacionales de colaboración judicial. Lo primero que hay que hacer es cumplirlos. Entonces, por eso no quiero ser pesimista ni quiero disuadirlos de crear una institución así, solamente quiero decir que el diablo está en los detalles, ¿no? Y que esto no es una fórmula mágica que va a llegar y va a solucionar todo. Para que esto funcione, tiene que haber otros requisitos, tiene que haber cumplimiento de normas que ya existen, reitero, para la colaboración, para la extradición, para la persecución de corrupción. Y solamente cuando hay esa voluntad política de cumplir lo que ya existe, ahí puede llegar una institución internacional y trabajar, digamos, con cierta comodidad, si es que se puede hablar de comodidad en cosas muy serias. Bien, Katia, en la primera parte de la entrevista, cuando hablábamos de en qué elementos hay que fortalecer el proceso de elección de fiscal general de la República, mencionaba que es importante que participe la sociedad civil en el proceso de balances de poder. Pero ya en la elección que acabamos de tener, la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, la sociedad civil, por ejemplo, incluso la sociedad civil internacional, participó observando los perfiles de los candidatos. Y aún así, ahora que terminó el proceso, parece que no quedan certezas absolutas sobre si realmente elegimos, bueno, nuestros diputados, a los mejores magistrados. ¿Qué experiencias hay en la región o fuera de ella sobre cómo la sociedad civil puede participar efectivamente del proceso? Bueno, diversas, ¿ya? Y quiero decir que, digamos, las organizaciones más sólidas de la región latinoamericana en materia de Estado de Derecho y derechos humanos son aquellas que, como parte de su trabajo, tienen el monitoreo de las instituciones de justicia y el monitoreo de los procesos de selección. Todo depende del país, pero creo que, digamos, es necesario que las organizaciones
cuenten con especialistas técnicos que analicen el procedimiento que cada país tiene de selección de sus altas autoridades judiciales. Entenderlo, por un lado, es fundamental. Difundir sus carencias y sus debilidades es fundamental. Pero por otro lado, también es importante que ya sea las organizaciones tengan en sus propias instituciones periodistas o que trabajen en colaboración con el periodismo de investigación para difundir información fáctica sobre los antecedentes de los candidatos a estas altas cortes. Eso es fundamental. ¿Por qué? Por lo que conversábamos hace un rato, Saúl, por esta realidad que vive actualmente la región, donde el crimen organizado o las estructuras criminales complejas se han metido en nuestras instituciones de justicia, las necesitan para poder garantizar su impunidad, ¿me entiendes? Entonces, esos son, digamos, ya otro nivel de criminalidad que un abogado no puede investigar y nosotros necesitamos a los periodistas. Entonces, eso también es otra fórmula que yo he visto los últimos años que me parece muy interesante, la combinación del trabajo de litigio con el trabajo de investigación periodística a profundidad para destapar todas estas, digamos, irregularidades en los antecedentes de los candidatos. Katia, tenemos que cerrar esta entrevista, pero no queremos que concluya sin conocer tu opinión respecto al proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia que recientemente ha tenido lugar en El Salvador. Y te lo preguntamos porque la Fundación participó de manera muy activa a través de la visita de un panel independiente que vino a evaluar el perfil de los candidatos dentro de las listas del CNJ y de FEDAES. Y una de las cosas que decía es que habían perfiles que no debían ser tomados en cuenta en el siguiente proceso porque no contaban con moralidad ni competencia notoria, como es el caso de Sonia Cortés de Madrid, y finalmente ya fue electa como una magistrada suplente. ¿Cómo evalúas todo lo que ocurrió y precisamente la consumación de la elección de sus magistrados? ¿Cómo lo ves? A ver, no voy a mencionar a personas en concreto, lo que quiero decir es que este ejercicio, en primer lugar, este ejercicio de un panel independiente de personas expertas, de reconocida trayectoria, no es una experiencia nueva, ya se viene llevando a cabo en diferentes países de la región y hasta a nivel internacional. También estamos promoviendo desde hace años un panel de expertos independientes que evalúa, aparte, a los candidatos que los países nominan para la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque también en ese espacio la pugna de poder y los intereses están ahí. Entonces, en primer lugar, esta experiencia del panel, nosotros decidimos promoverla en El Salvador para que sirva como un contrapeso a esto que nosotros veíamos como un procedimiento absolutamente politizado y además donde los contrapesos eran muy débiles, ¿no? Donde los mecanismos y los procedimientos de selección, ya sea en el Consejo Nacional de la Judicatura o en FEDAES, tenían una serie de debilidades y cuestionamientos. Y lo que hizo este panel fue entrar a profundidad, analizar cada uno de estos mecanismos, los baremos, le llaman ustedes, ¿no? Analizarlos y evaluar a los candidatos en función de esos baremos y tener ellos su propia evaluación. Lo que nosotros quisimos hacer con ese ejercicio es decirle a la sociedad salvadoreña que es posible tener procedimientos razonables, tener procedimientos serios y mecanismos de evaluación serios. O sea, no todo se tiene que hacer así como, digamos, de una manera informal. ¿Qué cosa creo? Sinceramente creo que el informe y el trabajo que hizo el panel fue, digamos, tomado en cuenta de alguna manera por los integrantes de la Asamblea Legislativa. Yo no quiero recoger, o sea, yo no he leído, o sea, mejor dicho, yo no he hecho una evaluación personal, pero entiendo que las personas que han llegado no estaban en los primeros puestos, pero tampoco estaban en los últimos, ¿no? Entonces, me imagino que ahí ha habido una discusión política interesante tomando en cuenta las diferentes posiciones. Nuestro papel como DPLF no era, como conversábamos hace un rato, venir a El Salvador a hablar con la Comisión Política. Nuestro papel era difundir elementos técnicos para que los encargados de decidir los tomen en cuenta. Y en este caso, crear una iniciativa que pudiera colaborar con los que toman las decisiones. Yo creo que algo sirvió, creo que se ha tomado en cuenta de alguna manera, pero para mí lo más importante es que acá se apropien de estos mecanismos y de estas iniciativas. Y ojalá que en el siguiente proceso de elección se cree un nuevo panel independiente que evalúe a los expertos de forma independiente por sociedad civil, creado solamente por organizaciones nacionales. Excelente.
Muchas gracias a Katia Salazar. Katia Salazar es directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso. Gracias, Katia. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el excelente trabajo que realizan. Lo vemos desde diferentes países del mundo. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por los aportes que nos han servido también para darle seguimiento a este proceso de elección del fiscal general de la República. Hacemos una pausa y ya regresamos. Perfectamente que el no contar con este vital líquido y que es un derecho humano tan fundamental para la vida, esto acarrea serios problemas en la familia, serios problemas en el hogar y en la comunidad. Más de 600,000 personas en El Salvador no tienen acceso a ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento, ni siquiera a través de la recolección de aguas lluvias, según las Naciones Unidas. En el promedio mundial, una persona tiene acceso a 6,000 metros cúbicos de agua por año, pero en El Salvador, esta cifra es tan solo de 474 metros cúbicos, es decir, el 8% del promedio mundial. Por si fuera poco, el 90% de las aguas superficiales en El Salvador tiene calidad de mala a muy mala. Pues nosotros la deficiencia del agua también eso nos preocupa, aunque el derecho al agua, ¿verdad? Todos como humanos, todos tenemos el deber de tener el derecho al agua, ¿verdad? No tiene que ser un vital limitado, tiene que ser lo más que sea suficiente. Es por esto que desde hace más de una década, el movimiento social, integrado por las comunidades, organizaciones sociales, redes de segundo nivel y articulaciones territoriales, han asumido el liderazgo en la defensa del agua, una lucha sostenida aún a costa de sus propias vidas y las de sus familias. En esta lucha, las mujeres han asumido un gran protagonismo. Su participación activa en la defensa de los recursos naturales las convierte en agentes de cambio en sus territorios. Para las mujeres, esta defensa representa un doble sacrificio. Por un lado, asumen responsabilidades dentro de sus hogares y al mismo tiempo dedican buena parte de sus vidas a la defensa del agua en sus territorios. Las vidas de estas mujeres y hombres representan experiencias ejemplares de lucha con dignidad. A pesar del sufrimiento, de las amenazas contra sus vidas y de la falta de protección, han liderado un esfuerzo colectivo y solidario para que sus comunidades y las futuras generaciones gocen del derecho humano al agua. Es una grosería que en nuestro país se vive ver que hay personas con desperdicios de agua, mientras nosotros sufrimos aquí jalando el agua en cantaritos, desvelándolos en tiempo de verano para ver nacer el agua y llevarlas a nuestras casas. Lo siento que eso lo veo como una desigualdad, pues cuando todo el ser humano tiene derecho a tener el vital agua para el consumo. Como campesino, yo como mujer, madre de 9 hijos, una mujer de 62 años, me siento capaz todavía de ir y defender mi derecho, porque mi derecho es el sistema de agua. Bueno, la lucha contra la minería metálica en El Salvador empezó hace aproximadamente unos 12 años. Al momento de yo asumir este esfuerzo, debo decir que fue un momento difícil para mí, allá por el año 2006. Y bueno, empecé a enfrentar duras críticas dentro de mi misma comunidad, como lo que es costumbre, ¿verdad? A la mujer se le critica cuando sale, no debería de ser esa la razón, sino apoyarle, pero en ese momento fui duramente criticada. A mí se me decía, bueno, esta mujer, ¿qué anda haciendo fuera de la casa? Esta mujer es una mala madre, es una mala esposa. Claro, porque yo dejaba mis hijos, mi hogar y salía, porque asumí, debo decir también con mucha sinceridad, que asumí este esfuerzo con mucha responsabilidad, con la conciencia tan clara que tenemos, ¿verdad?, las mujeres cuando enfrentamos estas luchas, porque sabiendo que a nosotras las mujeres nos afecta grandemente el que se nos contamine el agua, el que se nos escasee el agua. El no tener acceso al agua es un efecto que en realidad afecta grandemente a nosotras las mujeres, a las niñas y a los niños.
este tipo de situaciones no tienen una resolución clara por la falta de una ley que permita regular los usos del agua, ya que la actual ley de riego y aveniamiento no cumple con los criterios ecológicos actuales, ni tampoco cuenta con la dinámica social y productiva en la que el territorio y muchas zonas similares en el país que se dedican a la caña o a otro monocultivo suscitan ya. No existe un marco normativo específico. También no existe algo que respalde legalmente la gestión comunitaria del agua en El Salvador. Diputados y diputadas, estamos ante un gran reto y una gran oportunidad para aprobar una ley general que reconozca el agua como un derecho humano, como un bien público, gestionado con activa participación ciudadana, sustentable de las microcuencas y basado en un régimen económico y financiero justo y equitativo. Vamos todas y todos por la defensa de nuestra agua. Como en cada programa, cerramos focos con la sección Retratos. En esta oportunidad, el Museo de la Palabra y la Imagen nos invita a viajar a Suchitoto, donde sus habitantes, en un ejercicio de memoria colectiva, han creado una emotiva exposición con 125 altares del recuerdo. Les invitamos a compartir esta iniciativa comunitaria con las imágenes captadas a través de un dron por el joven cineasta Camilo Enríquez. Que lo disfruten. Gracias por habernos acompañado. A un costado del lago Suchitlán resaltan los techos de teja y los antiguos campanarios de Suchitoto, población que se ha convertido en un dinámico centro cultural. Recientemente, al exitoso V Festival Internacional de Cine se le unió la exposición Altares en Memoria, organizada por el Centro de Arte para la Paz en el Templo Colonial, construido en 1840. La exposición, coordinada por Daniela Heredia, está conformada por 125 altares de muertos, un trabajo creativo en el cual participaron familias de toda la comunidad. Entre el aroma a incienso, velas, nardos y rosas, encontramos las historias de seres queridos que ya partieron, historias que emocionan a cada visitante. ¿Qué ha significado para usted este altar? Nostalgia, al ver a las personas que uno conoció desde pequeño durante el tiempo de la guerra. El padre Alberto Recinos, que fue quien me dio la confirmación y el bautizo. Pues me encanta que hayan sido hechos con el corazón, porque demuestran que el cariño persevera aún después de la muerte. Me he encontrado con gente conocida de mi pueblo, con grandes personalidades, con la niña Candita Leiva, fundadora del patronato de aquí. Me he encontrado con don José Ángel Ábregos, también el padre de mis amigos que están en Estados Unidos. Me he encontrado con gente, mi profesor de música, don Tilito Alas. Entonces ha sido bien emotivo encontrar a gente que uno amaba de verdad con el corazón. Gente con la que crecí, con la que me enseñaron valores, principios. Entonces me ha encantado y voy a participar el otro año poniendo las fotos de mis abuelos también, porque ellos están enterrados aquí. Entonces quisiera que formaran parte también de los altares del recuerdo a la memoria de esas personas que nos formaron y por quienes hoy somos quienes somos, ¿verdad? Entonces, para el patrimonio, para la memoria histórica, bueno, conservar el cariño, ver una fotografía de un ser amado, de toda la gente que nos ha hecho crecer como pueblo, como gente de Suchitoto. Entonces, me ha dado una emoción grande venir a ver esta exposición y estaba con ganas de venir a verla desde que comenzó.